Aviso. El presente video está configurado para visualizarse mejor a pantalla completa en forma vertical. En equipos con acelerómetro, rotea vertical y presione en el reproductor pantalla completa. Ley del Servicio Militar. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1940. Texto vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el ejército o en la armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. En caso de guerra internacional, el servicio militar también será obligatorio para los extranjeros, nacionales de los países cobeligerantes de México, que residan en la República. A los extranjeros que deban prestar servicios militares en México, se les aplicarán, como si fueran mexicanos, todas las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos, exceptuando lo estipulado o lo que pueda estipularse al respecto, en acuerdos o convenios internacionales. La Secretaría de la Defensa Nacional prestará toda clase de ayuda a las autoridades educativas de los estados en que no haya coordinación con la Federación en esta materia, para el cumplimiento de las funciones de instrucción militar a que se refiere la fracción primera del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de intensificar la eficacia de la instrucción, de unificar los sistemas para impartirla y de controlar los resultados. Los preliminares del alistamiento de cada clase para el servicio de las armas, se llevarán a cabo durante el segundo semestre del año en que cumplan los individuos 18 años de edad, comenzando su servicio militar el 1 de enero del año siguiente. Sus obligaciones militares terminan el 31 de diciembre del año en que cumplan los 45 años de edad. El servicio de las armas se prestará por un año en el ejército activo, quienes tengan 18 años de edad. Hasta los 30 años, en la primera reserva. Hasta los 40 años, en la segunda reserva. Hasta los 45 años, en la Guardia Nacional. Las clases y oficiales servirán en la primera reserva hasta los 33 y 36 años respectivamente y hasta los 45 y 50 en la segunda reserva. En tiempo de paz, los mexicanos por nacimiento que adquieran otra nacionalidad, al cumplir con sus obligaciones del servicio de las armas, no serán considerados en el activo en los términos de lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones reglamentarias. En caso de guerra internacional, los mexicanos de más de 45 años de edad, hasta el límite que exijan las circunstancias, pueden ser llamados a servir en la Guardia Nacional, de acuerdo con sus condiciones físicas. La Armada Nacional tomará de los contingentes de cada clase los efectivos necesarios para cubrir sus vacantes y constituir sus reservas en la forma que establezca el reglamento respectivo. En caso de llamamiento, los reservistas quedarán sujetos a las leyes y disposiciones militares desde la fecha que se establezca en él. En los casos de movilización, los reservistas serán considerados como pertenecientes al ejército activo, desde la fecha en que se publique la convocatoria respectiva. El reglamento de esta ley fijará las causas de excepción total o parcial para el servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de comprobarlos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por virtud de esta ley queda investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes no llenen las necesidades de la defensa nacional. Todos los mexicanos de edad militar de acuerdo con el artículo 5 tienen la obligación de inscribirse en las juntas municipales o en nuestros consulados en el extranjero, en las fechas que designe la Secretaría de la Defensa Nacional. Los reincidentes que por delitos del orden común o federal hayan sido condenados a sufrir una pena privativa de libertad mayor de 2 años en sentencia ejecutoria, no tendrán derecho de participar en los sorteos y serán destinados para su servicio a los cuerpos que para el efecto señale la Secretaría de la Defensa Nacional. El contingente formado por todos los mexicanos nacidos en un mismo año, recibe la denominación de clase del año en que nacieron.
La Secretaría de la Defensa Nacional fijará, anualmente, de acuerdo con las posibilidades económicas del erario y según lo exijan las necesidades nacionales, el contingente de individuos que debe incorporarse al activo, así como las unidades a que deben hacerlo. En principio, la incorporación de los contingentes debe hacerse a las unidades establecidas en las regiones de donde son residentes. Cuando el efectivo de la clase exceda del llamado al activo, el contingente se designará por sorteos. Los individuos a quienes no haya correspondido pasar al activo, quedarán sujetos a periodos de instrucción conforme a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. Los individuos de la primera y segunda reservas, concurrirán a los periodos de instrucción que en el reglamento de esta ley se determinen. El presidente de la República podrá ordenar la movilización parcial o total del Ejército y de la Armada, en los casos en que la situación del país haga prever la necesidad de contar con fuerzas superiores a los efectivos de pie de paz. El Congreso de la Unión, comprobada la necesidad anterior, autorizará los gastos que demande el sostenimiento de los elementos movilizados, durante el tiempo que estime necesario el propio Congreso. La utilización que del Ejército y de la Armada haga el Ejecutivo en los casos de conflicto armado, se sujetará a las disposiciones constitucionales. El secretario de la Defensa Nacional podrá llamar una o varias clases de reservistas, en su totalidad o en parte, para ejercicios, para maniobras o simplemente para comprobar la presencia de tales reservistas, solamente por el término indispensable para tales fines. Los patrones, sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y además toda persona moral o física de quienes dependan económicamente individuos con obligaciones militares, deberán exigirles que cumplan con estas y, en su defecto, inscribirlos y presentarlos ante las juntas municipales de reclutamiento. Los funcionarios y empleados de la Federación, de los estados y de los municipios, deberán verificar que todos los mexicanos que ante ellos comparezcan para la tramitación de los asuntos de su competencia, hayan cumplido con las obligaciones que les impone esta ley. En caso de que no puedan acreditarlo, deberán consignarlos a las autoridades correspondientes. Todos los mexicanos están obligados a dar aviso del cambio de domicilio a las autoridades encargadas del empadronamiento para los fines de esta ley. Todas las autoridades y funcionarios de la Federación, de los estados y municipios, tienen la obligación de proporcionar a la Secretaría de la Defensa Nacional y demás autoridades encargadas del reclutamiento, los datos que sean necesarios. Los trabajadores, obreros, campesinos y empleados llamados al servicio, tienen derecho a volver a ocupar sus puestos una vez terminado aquel, a cuyo efecto los patrones o jefes de quienes dependan los cubrirán con sustitutos, que serán desocupados al cumplir aquellos con su servicio. En el activo del ejército se podrán admitir voluntarios hasta completar la cifra que anualmente fije la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se satisfagan los siguientes requisitos. Hacer una solicitud. Ser mexicano mayor de 18 y menor de 30 años de edad, y hasta los 40 años para el personal de especialistas del ejército. Se admitirán menores de 18 y mayores de 16 años de edad, en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado, que no deberá exceder de 5 años. Ser soltero, viudo o divorciado sin hijos. Satisfacer los requisitos que determina el reglamento de esta ley. Podrán obtener el anticipo de la incorporación en el activo, únicamente quienes deseen salir del país en la época en que reglamentariamente les corresponde prestar servicios, si son mayores de 16 años al solicitar la incorporación. Quienes por razón de sus estudios les sea menester hacerlo así. El número máximo de los individuos que puedan obtener el anticipo de su incorporación, será fijado cada año por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se podrá conceder el aplazamiento de la incorporación al activo a los estudiantes, por el tiempo que sea necesario de acuerdo con los planes de estudios que exijan las leyes de instrucción, pudiendo la Secretaría de la Defensa Nacional aumentar ese plazo, cuando por causas de fuerza mayor y justificadas, el estudiante no termine sus estudios en el plazo señalado. A los residentes en el extranjero, hasta por 5 años. A los que se encuentren procesados o compurgando condena en el año que cumplan los 18 años, y
A quienes sean sostén de familia durante los 5 años posteriores a la edad de enrolamiento, debiendo cumplir su servicio activo si dejan de serlo antes de ese lapso. Los cuadros de oficiales del activo serán todos profesionales. Los cuadros de sargentos estarán formados con profesionales que hayan obtenido esta jerarquía y soliciten reengancharse, y de los conscriptos que sean promovidos, previa la satisfacción de los requisitos necesarios. Los oficiales de las reservas procederán de los profesionales que obtengan por cualquier causa digna su separación del activo, hallándose aún dentro de la edad que para dichas reservas se establece. De los conscriptos que por haber satisfecho los requisitos que establezca el reglamento respectivo, obtengan la jerarquía de subteniente. De los oficiales de las mismas reservas que sean promovidos. Los cabos y sargentos de las reservas procederán de los del activo que se separen hallándose en la edad militar. De los mismos reservistas que asciendan en las reservas, al satisfacer los requisitos que para ellos se establezcan. Los conscriptos que al cumplir su año de servicios en el activo estén capacitados para el comando de una sección orgánica y se hubieren distinguido por su disciplina, por su cultura y el buen desempeño de sus deberes militares, serán nombrados subtenientes de complemento, previo examen que sustentarán en los términos que establezca el reglamento de esta ley. Los oficiales, sargentos y cabos de las reservas, solo podrán pasar al activo en caso de movilización parcial o total, causando baja en esta situación cuando cese el motivo que la originó. En los casos de movilización, los reservistas que posean conocimientos técnicos de aplicación específica en el ejército, serán utilizados en su especialidad, hasta donde las necesidades de la defensa nacional lo exijan. A los mexicanos que hubieran ostentado con anterioridad alguna jerarquía militar y estén fuera del servicio activo, les será reconocida dentro de la reserva que les corresponda conforme a su edad, a menos que su separación esté ordenada por sentencia que haya causado ejecutoria. Las operaciones preliminares de la conscripción estarán a cargo de la Oficina Central de Reclutamiento, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las oficinas de reclutamiento de zona militar. Las oficinas de reclutamiento de sector militar. Las juntas municipales de reclutamiento. Los consulados mexicanos en el extranjero. La Oficina Central de Reclutamiento dependerá de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las oficinas de reclutamiento de zona dependerán del comandante de la zona respectiva y estarán constituidas por el personal que nombre la Oficina Central de Reclutamiento, tantos representantes civiles nombrados por los gobernadores de los estados como entidades federativas abarque dicha zona y el demás personal que las necesidades del servicio requieran. La Oficina de Reclutamiento de Sector dependerá del jefe del sector correspondiente y estará constituida por el personal militar que designe la Oficina Central de Reclutamiento, y tantos representantes civiles como municipales comprende el sector. Las juntas municipales de reclutamiento quedarán constituidas por el presidente municipal, un regidor y 3 vecinos caracterizados nombrados por el jefe del sector. La Oficina Central de Reclutamiento tendrá a su cargo, principalmente, la concentración de todos los datos que le proporcionen las demás autoridades. Llevará el detalle y la estadística. Ordenará la distribución del contingente, así como el punto y fecha de presentación de los conscriptos. La Oficina de Reclutamiento de Zona tendrá a su cargo fundamentalmente recibir de las oficinas de reclutamiento en los sectores toda la documentación que le turnen las juntas municipales de reclutamiento, examinar toda la documentación a este respecto, ratificar o rectificar los fallos de las oficinas de reclutamiento de los sectores por lo que toca a reclamaciones basadas en incapacidad física, resolver todas las demás reclamaciones que le turnen las oficinas de reclutamiento de sus sectores. Devolver aprobadas a las juntas municipales de reclutamiento, con copia a las de sector, las listas definitivas del personal que debe participar en los sorteos y en los periodos de instrucción militar. Ordenar la concentración de los conscriptos para su distribución en los cuerpos en la forma que ordene la Oficina Central de Reclutamiento. Las oficinas de reclutamiento de sector harán practicar el examen médico a todos los individuos que hayan hecho reclamaciones relacionadas con su aptitud física para el servicio de las armas, resolviendo lo conducente en cada caso.
turnará a la oficina de reclutamiento de zona toda la documentación relacionada con la conscripción, así como las reclamaciones que surjan por motivos ajenos a incapacidad física, y recibirán copia de toda la documentación relacionada con las resoluciones que tome la oficina de reclutamiento de zona. Una vez practicadas todas las operaciones del sorteo y designados los contingentes que deben incorporarse al activo, se encargará de recogerlos de las juntas municipales y conducirlos hasta los lugares que designe la oficina de reclutamiento de zona. Las juntas municipales de reclutamiento tendrán a su cargo principalmente el empadronamiento de todos los individuos de edad militar y el reconocimiento médico, recibir todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a la oficina de reclutamiento de sector. Una vez recibidas las listas aprobadas de la oficina de zona, mandarlas publicar y proceder a hacer el sorteo, dando a conocer a los interesados su designación, obligaciones y delitos y faltas en que incurren por actos contrarios u omisiones a esta ley y su reglamento. Una vez verificado lo anterior, reunirá y presentará a las autoridades militares encargadas de recibir a los conscriptos en el lugar, día y hora que se designe y finalmente, hará cumplir con las disposiciones de esta ley y su reglamento a los individuos que no vayan a prestar servicios en el activo. Los consulados mexicanos en el extranjero tendrán las obligaciones que competen a las juntas municipales de reclutamiento y oficinas de reclutamiento de sector, por lo que respecta a los mexicanos residentes en su jurisdicción, debiendo turnar todos los incidentes directamente a la oficina central de reclutamiento para su resolución. Independientemente de la obligación que tienen todos los mexicanos de edad militar de inscribirse, los empadronadores nombrados por las juntas municipales de reclutamiento levantarán el censo respectivo en las manzanas o sectores de su jurisdicción cada año. Los datos que se obtengan de ese censo serán concentrados a las juntas municipales de reclutamiento. Los cargos de empadronador y miembros de las juntas municipales de reclutamiento serán irrenunciables y honoríficos. Los sorteos serán públicos, verificándose en presencia de los inspectores militares que en cada caso se nombren. Una vez reunida para el sorteo, la Junta Municipal de Reclutamiento hará comparecer a todos los individuos que aparezcan en las listas respectivas, por sí o por su representante legítimo, cuando haya causa justificada para la no presencia. Reunidos los interesados, la Junta les hará saber el derecho que les asiste para nombrar de entre ellos mismos 3 representantes durante el acto del sorteo, con el único objeto de garantizar la legalidad del mismo. Nombrados los representantes del contingente para la operación del sorteo, este se llevará a cabo en la forma siguiente. A cada uno de los miembros de la Junta Municipal de Reclutamiento y a cada uno de los 3 representantes del contingente, se les proporcionará una lista del personal a sortear. En una ánfora cubierta se pondrán tantas bolas de color como conscriptos se hayan asignado a esa región, más un 20%. El resto hasta llegar el número de los participantes se completará con bolas blancas. Acto seguido, el presidente de la Junta irá nombrando de la lista a los enlistados, y simultáneamente un menor de 10 años sacará una bola del ánfora, formándose enseguida las listas de conscriptos que se notificará a los presentes. Las resoluciones que se dicten con motivo de la aplicación y cumplimiento de esta ley, por las juntas municipales de reclutamiento y por las oficinas de reclutamiento de sector, podrán ser recurridas ante la oficina de reclutamiento de zona y las de esta ante la oficina central de reclutamiento. Las resoluciones que se dicten por la oficina central de reclutamiento tendrán el carácter de definitivas y contra ellas no cabrá ningún recurso. Todos los médicos de edad militar legalmente autorizados para ejercer su profesión, están obligados a practicar gratuitamente y como parte integrante de sus obligaciones militares, los reconocimientos necesarios previos al alistamiento, con el fin de determinar si los individuos llenan o no los requisitos para prestar sus servicios militares, todo ello en los términos de los mandatos de esta ley y su reglamento. Todos los mexicanos de edad militar recibirán una tarjeta de identificación en la que consten sus generales, huellas digitales, clase a que pertenezcan y si han cumplido con el servicio de las armas o si están excluidos o aplazados. Esta tarjeta se expedirá gratuitamente y deberá ser visada cada año por la Oficina de Reclutamiento de Zona, de Sector o Consulados. La Secretaría de la Defensa Nacional fijará oportunamente la fecha desde la cual dicha tarjeta es exigible.
Todo acto por el cual se pretenda eludir la inscripción de algún individuo de edad militar, ya sea que provenga de él mismo o de tercera persona, será consignado a los tribunales del orden federal y el responsable castigado con la pena de 1 mes a 1 año de prisión. Se consignará a los mismos tribunales y tendrán la misma pena que la expresada en el artículo anterior. Los jóvenes de edad militar que sin causa justificada se abstengan de comparecer ante las juntas u oficinas de reclutamiento respectivas. Los que fraudulentamente se hagan exceptuar por las juntas u oficinas de reclutamiento respectivas, sin perjuicio de las penas que por falsedad les correspondan. Los miembros de las juntas u oficinas de reclutamiento que por medios ilícitos ayuden a uno o varios jóvenes de edad militar a librarse de la inscripción, del sorteo, o a conseguir una excepción injustificada. Los médicos de que habla el artículo 48 durante los períodos que el reglamento de esta ley determine, para que tengan lugar los reconocimientos médicos, quedarán exentos de todo otro servicio militar. Todo el que inscrito en las listas del contingente destinado a formar parte del activo, y hecha la publicación en el lugar de su residencia o por medio de citas, no se presente a la autoridad respectiva sin causa justificada dentro de los 3 días siguientes al plazo establecido, será castigado con 30 días de prisión. El que oculte por algún medio a cualquier individuo prófugo del servicio de las armas, será castigado con 1 a 6 meses de prisión. La reincidencia se castigará duplicando la pena. Los que por cualquier medio retarden o imposibiliten la reunión de los sorteados, serán castigados con la pena de 1 a 6 meses de prisión. Si el delito se cometiera empleando amenazas o la fuerza, la pena será de 1 año y si el delincuente fuere funcionario público, empleado federal, de los estados o municipios o encargados de participar en algunas de las misiones encomendadas a las juntas u oficinas de reclutamiento, se duplicará la pena. Todo individuo que intencionalmente, por sí o por acto de tercero a petición suya, se inutilice parcial o totalmente con objeto de sustraerse del servicio de las armas después de haber sido inscrito en las listas de los que deban ser sorteados para servir al activo, será castigado con la pena de 6 meses a 1 año de prisión. La misma pena se impondrá al que a petición de otro lo inutilice con el objeto indicado. En todos los casos a que se refieren los artículos anteriores, el servicio de las armas se empezará a contar a partir de la fecha en que cumplan su condena los conscriptos, debiendo ser remitidos por el alcaide de la prisión en la que hayan compurgado su condena a la autoridad militar más inmediata, para que se les utilice como corresponde. Todo individuo que no dé aviso de los cambios de domicilio a que se refiere esta ley, será castigado con arresto de 2 a 15 días. En tiempo de guerra, la pena será de 1 a 6 meses de prisión sin perjuicio de que cumplan el servicio que les corresponda en uno y otro caso. Las empresas de transportes terrestres, marítimas y aéreas que expidan boletos o transporten mexicanos de edad militar al extranjero, sin que estos hayan recabado la autorización correspondiente, incurrirán en una multa de 1,000 a 5,000 pesos, con excepción de las empresas que hagan el servicio de tránsito internacional entre 2 poblaciones fronterizas. Las autoridades de migración están obligadas a exigir a todos los mexicanos que pretendan salir del país presenten la autorización respectiva. La infracción a este precepto sujeta al infractor a la pena de 2 a 6 meses de suspensión de empleo. En tiempo de paz, los reservistas convocados para maniobras o ejercicios que no concurran el día fijado al lugar que se indique según órdenes que se les den por citas o por avisos, serán castigados con pena de 1 a 3 meses de retención en un cuerpo de tropas, haciendo allí su instrucción. Las penas de arresto, retención o prisión impuestas con arreglo a esta ley, no serán conmutables, aun cuando proceda dicha conmutación de acuerdo con la legislación penal federal o local. En general, los juicios penales que conforme a lo prevenido en esta ley deban seguirse, serán de la competencia de los tribunales federales, siempre que se trate de delitos cometidos por los individuos de edad militar, antes del sorteo, o por las personas civiles que intervengan en actos u omisiones relacionados con esta ley y su reglamento. Serán de la competencia de los tribunales militares, siempre que las faltas o delitos sean cometidos por conscriptos a partir del momento de la insaculación, en los términos del artículo 13 constitucional.
Los militares que por su encargo o comisión intervengan en la insaculación, sorteo y reclutamiento de conscriptos, excluyen de la inscripción, del sorteo a conseguir una excepción injustificada, aplacen su enlistamiento, lo sustituyan por personas distintas o que de cualquier otra manera violen la presente ley y su reglamento, serán castigados como reos del delito de infracción de deberes militares previsto en el artículo 382 del Código de Justicia Militar. Toda persona que tenga conocimiento o noticia de cualquier modo de la comisión de actos u omisiones contrarios a las prescripciones de esta ley, está obligada a ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades. La infracción a este precepto no será punible cuando los infractores sean abuelos, padres, hermanos, hijos o cónyuges. La pena por la contravención a que se refiere este artículo será hasta de 15 días de arresto.